Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien y me alegro por todos a los que les está gustando la historia. Un saludito para todos y perdón si me olvide de dar saludos en específico, pero ando con la cabeza pa' todos lados, y a veces se me olvida. Sin más charla, los dejo con el capítulo. Hasta pronto. Capítulo 9. Un viejo conocido. Con Goku. Goku terminó por aparecer en el edificio que Bárbara había comprado. Él aún no sabía el nombre, pero no se haría drama por eso. La última vez que intentó inventarse un nombre fue Kamikoro-sama, y digamos que muy bien nos salió. ¿Y bien? Inquirió Dina, que estaba junto a Bárbara mirando la computadora. Ellas habían visto todo por la cámara que tenía colocada Goku en su máscara. ¿Cómo salieron las cosas con Superman y Super Hero?, preguntó Bárbara. Goku retiró su máscara para hablar con más comodidad. Bien, si mal no recuerdo estaban armando unas armaduras antikriptonita, cualquier cosa me llamarían, dijo Goku. Suena como una propuesta de trabajo, dijo Dina riendo. Bárbara se acercó a Goku y le dio un papel. Él lo leyó y se asombró. ¿Esto es verdad, Bárbara?, inquirió Goku. Ella asintió con una sonrisa. Esto quiere decir que en este edificio podrán trabajar alienígenas y humanos, para la fabricación de las cápsulas, dijo Goku. Así es, dijo Bárbara. Pero no habías dicho que en este mundo las personas se llevan mal con los alienígenas, dijo Goku. Sí, pero será una manera de que empiecen a llevarse bien, dijo Bárbara. Ya veo, me parece bien, dijo Goku sonriendo. Cambiando el tema, ¿qué tal te sientes al recuperar tu poder?, dijo Dina sonriendo. Este no es ni el 1% de mi poder, dijo Goku apretando su puño con una sonrisa. Él ya había llegado a su Super Saiyajin, lo demás se haría más fácil según Daishinkan. ¿Cómo que no es ni el 1% de tu poder?, dijo Dina impresionada. Bárbara rió. Ella sabía que Dina no escuchó la historia de Goku. Ella iba a hablar, pero vieron a Goku cambiar su cara a una más seria, sumado a que se oyó a las noticias en la computadora. Se reportan 2 ataques, de lo que parece ser 2 alienígenas en este momento. Uno en National City y otro en Metrópolis, dijo una reportera. Bueno, parece que los metallos aparecieron. Ve a ayudar, Goku, creo que te van a necesitar, dijo Bárbara. Goku no respondió. Goku, dijo Bárbara confundida. Hay un ki alterado, que parece que viene del cielo, dijo Goku serio. Él sintió su poder y a su parecer le podría dar pelea a Superman. Luego su comunicador empezó a sonar. Es Super Hero, dijo Goku. Sí, te están llamando de la DO, dijo Bárbara. Debería ir, dijo Goku. Goku, ten cuidado, dijo Bárbara. Por favor, Bárbara, ¿acaso no viste que hizo temblar la tierra con su Super Saiyajin? No tiene debilidades, Goku, dijo Dina, no sabiendo que en verdad Goku sí tenía una debilidad, o mejor dicho miedo. Goku se colocó su máscara y desapareció. DO. Super Hero seguía presionando el botón para que Kakaroto aparezca. Parece que es de esos que les gusta tardar en aparecer, dijo Jon. Me llamaban, dijo Kakaroto, que apareció detrás de Jon, haciendo que este se exalte de sobremanera. Por Dios, la próxima vez que hagas eso, dijo Jon, pero Win habló. Oh por Dios, Kakaroto está aquí nuevamente, dijo Win. Win, respira, dijo Kara riendo. No es momento para esto, dijo Superman, que se acercó a Kakaroto. Digamos que hay un problema, dijo Superman. Los metallos, sí, ya me enteré, dijo Kakaroto. No, será mejor que me acompañes, digamos que es alguien bastante problemático, dijo Superman. De acuerdo, yo me encargaré. Ustedes tienen listos sus trajes antikriptonita, dijo Goku. Sí, los tenemos, pero, ¿en serio no quieres que Superman te ayude?, dijo Super Hero viéndolo fijamente. Algo dentro de ella se preocupaba por Kakaroto, y más por las cosas que le contó su primo sobre el sujeto al cual se enfrentaría Kakaroto. Las alarmas volvieron a sonar indicando que alguien se acercaba. Creo que es hora, dijo Kakaroto. Los 3 héroes volaron hasta cierta distancia para dirigirse cada uno a sus respectivos lugares, pero fueron interrumpidos por un sujeto en una moto voladora y con pintas de metalero. ¿Qué haces aquí?, dijo Superman con un tono molesto. Aquel sujeto terminó por apagar su cigarrillo y se lo aventó en la cara a Superman. Buenas tardes, señoritas, dijo el sujeto con un tono despreocupado. Responde, no tengo tiempo, mi ciudad está en peligro, volvió a decir Superman. Oh, pero si eres tu payaso.
dijo el sujeto burlonamente. Tu ciudad dices, estaba por ahí. Dijo el sujeto saltando de la moto y golpeando a Superman en rostro, enviándolo hacia Metrópolis. Supergirl y Kakaroto se asombraron por tal acto, viendo la estela que dejó Superman al salir volando. Ellos decidieron aterrizar, ya que al parecer el sujeto no sabía volar. Ellos habían tocado suelo viendo al sujeto cruzado de brazos y al parecer algo impaciente. ¿Por qué atacaste a Superman?, exclamó Supergirl molesta. Oh rubiecita, él luego me lo agradecerá, ¿no dijo que tenía prisa?, dijo el sujeto burlonamente. El sujeto vio detenidamente a Supergirl, poniéndola algo incómoda. Por el espacio siempre se dijo que las kryptonianas eran hermosas, y parecen que no se equivocaban, dijo el sujeto con una sonrisa algo descarada. En ese momento Kakaroto se puso adelante de Supergirl. El sujeto al ver que le taparon la vista se molestó. Oye, ¿cuál es tu problema?, dijo el sujeto. ¿A qué viniste a la Tierra?, dijo Kakaroto con un tono serio. Uy, cuánta seriedad. Como soy educado y no como ustedes, les diré. Tal parece que he detectado una nueva especie que apareció mágicamente en este planeta y por lo que parece es el último de su especie. Y como dice mi lema, cada maldita rata que cazo es la última en su especie, es para mantener la recompensa alta, terminó el sujeto diciendo. ¿Eres un cazarrecompensa interestelar?, preguntó Supergirl. Nena, no soy solo un cazarrecompensas, soy el mejor cazarrecompensas, dijo el sujeto. Ya veo, ¿y a quién buscas?, dijo Kakaroto. El sujeto chifló y de la nada vino su motocicleta. Él sacó otro cigarrillo de su compartimiento. Pues, se me sería más fácil decirlo, si no fueras marica y tuvieses una máscara puesta, me recuerdas a la liga de los Boy Scout o no sé cómo mierda se llaman, dijo el sujeto fumando. Cuando pasa esto, me encanta hacer esta prueba, dijo el sujeto, para seguido ver cómo su moto empezó a disparar hacia donde estaba Kakaroto y Supergirl. Kakaroto solo dejó que las balas impactaran contra él. ¡Boom! Como ven, mi técnica nunca falla. Si no fueras alienígena ya estarías hecho polvo, y si fueras kryptoniano estarías rogando por tu vida. Esas balas están rodeadas de kriptonita, las hacen más efectiva por su radiación, dijo el sujeto sonriendo. Supergirl, ve a detener al metallo, yo me encargaré, dijo Kakaroto. ¿Seguro?, dijo Supergirl insegura. Ella agradeció a Dios que estaba detrás de Kakaroto, si no esas balas la hubieran dañado. Estaré bien, dijo Kakaroto. Ella asintió. Ay, seguro, estaré bien, por favor, me van a hacer vomitar, dijo el sujeto haciendo arcadas. Supergirl solo lo ignoró y salió volando hacia donde se encontraba Metallo. El sujeto le tiró un besito de despedida. Metrópolis. Superman terminó por aterrizar de manera bruta donde el Metallo estaba atacando. El mismo lugar donde huyó de Kakaroto. El Metallo lo vio caer algo confundido, y solo lanzó un rayo de kriptonita a Superman, siendo recibido por el aparato antikriptonita de su pecho. Superman sonrió, luego se desquitaría con aquel que le dio el golpe. Gracias Win, dijo Superman tacleando al Metallo. National City estacionamiento. Corben estaba destruyendo autos, haciendo correr despavorida a la gente del estacionamiento. Cuando Supergirl aterrizó arriba de un auto. Te dije que volvería, dijo Supergirl. Y yo te dije que te quemaría viva, dijo Corben lanzando un rayo de kriptonita que fue detenido por el aparato que creó Win. Ella le lanzó un auto y luego se paró enfrente de él. Ahora es momento de golpear tu rostro, dijo Supergirl, dándole un golpe en la cara a Corben. National City Parque. Kakaroto y aquel sujeto seguían quietos en la misma posición. Y bien me dirás qué o quién eres, dijo el sujeto a Kakaroto. Lo mismo te digo, dijo Kakaroto. Mi nombre es Lobo, soy un Xarniano, el último de mi especie jeje, dijo el ahora llamado Lobo. ¿Xarni qué?, dijo Kakaroto confundido. Diablos, y luego el estúpido descerebrado soy yo, mejor dime qué eres, dijo Lobo. Me llamo Kakaroto, y soy un Saiyajin, dijo Kakaroto. Saiyajin. Es una raza de la que nunca oí, hoy es mi día de suerte, dijo Lobo. ¿Vamos a pelear o no?, dijo Kakaroto con una voz burlona. Así es nena, así las cosas son más divertidas, dijo Lobo. Él sacó un revólver láser de su moto y empezó a dispararle a Kakaroto.
Este solo de un manotazo desviaba todos los disparos. Interesante, incluso al payaso que lancé, le dolerían estos disparos, dijo Lobo sorprendido. Creo que cuando dice payaso se refiere a Superman, pensaba Goku. Será mejor que vengas a pelear, dijo Kakaroto insinuando que ataque. Lobo sonrió y corrió a él para golpearlo. Kakaroto vio el golpe y lo detuvo con una mano, haciendo retumbar el lugar. Tienes fuerza, lo admito, veamos si sabes pelear, dijo Kakaroto. Veo que no eres como el payaso, y aún no sé tu debilidad, dijo Lobo. Tendrás que averiguarlo, dijo Kakaroto. Sí, a los golpes, dijo Lobo sonriendo. Metrópolis. Superman estaba ganando la pelea al Metallo, hasta que para su mala suerte Metallo conectó en el dispositivo antikriptonita, rompiéndolo. En ese instante Superman sintió como sus fuerzas lo dejaban. Metallo aprovechó y comenzó a azotarlo de golpes, hasta que Jon salió de su escondite en su forma de marciano. Somos más, dijo Jon lanzando a Metallo lejos. Él ayudó a Superman a ponerse de pie. Luego me dices por qué llegaste del cielo así, dijo Jon. Un viejo conocido vino a la Tierra, dijo Superman sarcásticamente. National City estacionamiento. Supergirl llevaba pareja a la pelea contra Korben, hasta que en cierto descuido de Supergirl, Korben logró romper el dispositivo del pecho de Supergirl, haciendo que ella sienta la debilidad. Metallo la tomó del cuello y empezó a golpearla hasta que fue detenido por Alex, la cual estaba con un traje robótico, ella lo envió a volar lejos. Supergirl se levantó y tras unas palabras, ambas se lanzaron a atacar a Korben. Hasta que este logró acorralar a Alex, empezando a golpearla seguidamente. Para su suerte Supergirl intervino, cayendo con Korben fuera del estacionamiento. Korben la neutralizó y le lanzó un rayo de kriptonita. Este se detuvo con el rayo al escuchar como Alex venía corriendo. Ante esto Supergirl le hizo una llave, dejándolo expuesto para que Alex le perfore el pecho. National City Parque. Lobo se levantaba, después de ser derribado por una esfera de ki por parte de Kakaroto. Tienes fuerza, lo admito, pero si no sabes cómo pelear no me ganarás, dijo Kakaroto cruzado de brazos. Escúchame payaso, nunca te dijeron porque soy el número 1, el único, dijo Lobo ya recompuesto. No lo sé, pero seguro quieres seguir con esto, dijo Kakaroto viéndolo fijamente. Por supuesto payaso, dijo Lobo girando su cadena en su mano derecha. No creo que este sujeto esté muy bien de la cabeza, Kakaroto, dijo Oráculo desde el comunicador. Lo sé pero me cae bien, dijo Kakaroto con una sonrisa esquivando la cadena del Lobo. Quédate quieto, si no esto es aburrido hijo de perra, dijo Lobo. Lobo enrolló de vuelta su cadena y se lanzó a pelear cuerpo a cuerpo de vuelta contra Kakaroto. Metrópolis. Metallo 2 pudo golpear a Superman, luego le arrancó el dispositivo antikriptonita, lo golpeó repetidas veces en el rostro, pero Jon intervino para distraerlo. Eso fue aprovechado por Superman que lo tomó del cuello, dejándolo inmóvil. Jon aprovechó eso y con sus poderes de hacerse intangible le sacó el trozo de kriptonita que tenía en el pecho. Metallo cayó derrotado al suelo. Escucha, te daremos un minutos para que pienses en lo que hiciste, dijo Superman mirando a Metallo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Jon. Estaré bien, ahora solo nos queda ver cómo le va a Kakaroto y a mi prima, dijo Superman. Jon asintió. National City estacionamiento. ¿Estás bien? ¿Ese rayo fue directo a tu pecho?, preguntó Alex algo preocupada. Sí, lo estaré, ahora tenemos que ir a ver cómo le está yendo a Kakaroto y a mi primo, dijo Supergirl. Ellas justo recibieron la noticia de que la pelea de Superman y Jon ya había terminado y que se iban a dirigir así a la ubicación de Kakaroto. Supergirl sonrió y apresuró el paso. National City Parque. ¡Pum! Fue el choque de puños de Lobo y Kakaroto, haciendo retumbar el lugar por 1ª vez. Lobo se tiró a barrer las piernas de Kakaroto, haciendo que este salte. Lobo intentó agarrarlo con su cadena, pero no sirvió demasiado ya que Kakaroto tomó la cadena y lo arrojó lejos de él, haciendo que se estrelle con una fuente de agua. Un chiflido hizo que Kakaroto se confundiera, pero cuando iba a decir algo por los pelos esquivó la moto del Lobo. Este volvió a lanzarse contra Kakaroto. En serio, ya quédate quieto, le quitas lo divertido a la vida, dijo Lobo intentando darle un golpe a Kakaroto. Me sorprende tu aguante, dijo Kakaroto. Lobo dio una sonrisa, las buenas peleas lo divertían.
Kakaroto, dijo Oráculo. Bárbara estaba impresionada de ver pelear a Goku, él había esquivado todos los golpes de Lobo y sin sudar, y para colmo algunos dejó que le impactaran para comprobar la fuerza, eso la desconcertaba más. Los Saiyajines eran raros. Dina, que estaba a un costado de Bárbara viendo la pelea, se encontraba con la boca abierta del asombro, de tan solo ver la pelea. ¿Sí?, dijo Kakaroto esquivando un golpe de Lobo y dándole uno de vuelta el cual lo alejó de él. La señal de los metallos desaparecieron, lo lograron, ¿tú piensas terminar con esa pelea?, dijo Oráculo. Él es inmortal, me dijo, y salvo que lo evaporice con un ataque, esta pelea no terminará más. Y es algo que no pienso hacer, yo no suelo matar, salvo que pongan en peligro el universo, y este sujeto solo vino a cazarme o a pelear, terminó diciendo Kakaroto. Bárbara detrás del comunicador suspiró, Goku tenía razón, no había motivos para hacer tal acto. Sería divertido que me desintegres, dijo Lobo fumando un cigarrillo. Kakaroto se confundió. ¿A qué te refieres?, dijo Kakaroto. Oh, verás, a mí no me quieren ni en el cielo, ni en el infierno, dijo Lobo con una sonrisa despreocupada. Kakaroto se asombró de escuchar eso. Luego sintió como el ki de 4 personas arriba suyo, eran Super Girl con Alex en brazo, y Superman con Hon. Todo listo, dijo Kakaroto. Todo listo, dijo Super Girl con una sonrisa, ella luego notó que Kakaroto estaba como si nada y luego vio al otro sujeto con toda la ropa hecha pedazos. ¿Qué pasó aquí?, dijo Super Girl confundida. Ese payaso no se queda quieto, fue el grito del Lobo. ¿Acaso no pudo tocarte?, preguntó Superman a Kakaroto. Solo deje que me golpeara para ver qué tan fuerte es, pero nada más, dijo Kakaroto que seguía mirando al Lobo. ¿Y a qué vino?, preguntó Aang. Vino a por mí, soy una especie nueva en su radar, dijo Kakaroto. Y como ya llegaron el grupo de las super perras, creo no tengo nada más que hacer, dijo Lobo. Será, dijo Super Girl y Alex al escuchar que Lobo las llamó perras. Alto, no puedes irte, dijo Aang. Kakaroto levantó una mano indicando que no se meta. Sí, mantén a tus perras lejos de mí, dijo Lobo llamando a su moto. ¿Te irás así de simple?, dijo Kakaroto. Lobo lo vio y acercó lentamente a Kakaroto quedando frente a frente, haciendo que todos se pongan alertas menos el Saiyajin. Sí, payaso, dijo Lobo. Este lo vio de arriba y lanzó otro golpe al rostro de Kakaroto, el cual fue detenido. Le quitas lo divertido a la vida, dijo Lobo al ver que no logró golpearlo. Kakaroto debajo de la máscara estaba con una cara de confusión total. Este sujeto es muy raro, pensó Kakaroto dejando libre la mano del Lobo. Lobo se alejó de Kakaroto y acercó a Superman. ¿Qué?, dijo Superman confundido. Pero recibió un golpe de Lobo en la cara que lo envió un par de metros atrás. Sí, bebé, dijo Lobo en señal de triunfo, luego regresó a su moto como si nada hubiera pasado. Superman regresó rápidamente, viendo que Lobo ya estaba montado en su moto. No tiene caso, está loco, dijo Kakaroto mirando a Superman. Sí, lo sé, dijo Superman. Nos vemos, perras. No te descuides, Saiyajin, dijo Lobo con un último grito. Una pregunta, ¿por qué no lo noqueaste?, dijo Alex viendo a Kakaroto. Él volteó a verla. Lo hice, pero despertó a los segundos, dijo Kakaroto. Un momento, dijo Saiyajin. Recriminó Hon. Superman habló antes que todo sea un malentendido. Kakaroto, ¿te acuerdas que dijimos lo de entrevistarte, para darte a conocer a la gente?, dijo Superman. Kakaroto asintió. Bueno, ya tengo a una persona para que pueda entrevistarte, dijo Superman viendo de reojo a su prima. Kakaroto ya no era tan tonto, sabía a quién se refería Superman. Está bien, cuando estén listos, llámenme por el comunicador que le di a Super Girl, dijo Kakaroto. Superman asintió. Bueno, nos veremos luego, dijo Kakaroto poniendo 2 dedos en su frente, desapareciendo del lugar. Es increíble cuando hace eso, dijo Super Girl con una sonrisa. ¿Qué pasó con Goku?, dijo Alex, intentando molestar a su hermana. Él dijo que me quería ver a la noche, dijo Kara desviando la mirada ante su claro sonrojo. Te mueves rápido, hermanita, yo podría quedarme con Kakaroto, dijo Alex riendo. Alex no es gracioso, dijo Kara. Todos rieron a la escena. National City noche.
Superman y Kara estaban en la cima de un edificio listos para hacerle la entrevista a Kakaroto. Kara estaba más nerviosa que nunca, esta era su oportunidad de probarle a su jefe de que podía ser una reportera de verdad. Ella estaba vestida casualmente para la ocasión, llevaba unos jeans de color azul junto a un suéter blanco y debajo una remera negra, el pelo suelto y por último sus lentes para que no pueda ser reconocida. Clark, que estaba en su papel de Superman, estaba calmando a su prima diciéndole que lo hará genial. Superman estaba volando, intentando ver por dónde vendría Kakaroto, hasta que escuchó a su prima gritar. Él se volteó y vio que Kakaroto ya estaba en el techo de brazos cruzados. Ellos se sorprendieron, ahora podían ver su mandíbula, ya que antes lo recubría completamente una máscara. Superman, señorita, perdón por asustarla, dijo Kakaroto disimulando que no conocía a Kara. No pasa nada señor Kakaroto, me presento, soy Kara Danvers, dijo Kara extendiendo su mano. Kakaroto toma su mano y siente como con la sutileza que Kara tomaba su mano, pareciera como si disminuyese su fuerza al agarre para disimular. Bueno, supongo que usted será quien me haga la entrevista, dijo Kakaroto viéndola fijamente. Kara volvió a ponerse nerviosa, ella podía sentir la mirada del héroe aunque tuviese una máscara, ella vio a su primo que le hacía señas para que se calmara. Él podía oír como el corazón de Kara estaba alterado. Kakaroto le dio una sonrisa, él notó como si ella estaba nerviosa, no era muy difícil darse cuenta. Por su parte Kara se sorprendió más, no por el hecho de ahora poder ver algo del rostro de Kakaroto, sino porque esa sonrisa se le hizo parecida, ella sacudió la cabeza, no podía ser él. Veo que cambias de máscara, dijo Superman aterrizando. Sí, la anterior estaba algo dañada, luego da buenos golpes, dijo Kakaroto con una sonrisa al recordar cuando quiso averiguar la fuerza del Xarniano. Ni me lo digas, yo los dejo para que estén tranquilos, dijo Superman. Kakaroto asintió y vio cómo se fue volando. Bueno señor Kakaroto, si es tan amable, dijo Kara señalándole un silla, para comenzar con la entrevista. Solo dime Kakaroto, dijo Kakaroto sentándose. Kara le sonrió. Bueno entonces comencemos, soy toda oídos, dijo Kara, con su libreta en mano y su celular para grabar el audio. Kakaroto se reclinó con la silla hacia atrás y comenzó a relatar de dónde provenía. Pasadas 3 horas. Kakaroto había mencionado de dónde provenía, que era su raza, contó muy por encima las peleas que tuvo, sin tener que describir nombres y luego como por salvar a un amigo suyo, lo pagó con su vida. Kara estaba anonadada, pero le costaba creer tanta fantasía, bueno no tanto ella vio como un metalero viajaba con su motocicleta por el espacio, también le mencionó lo del ki, no hizo mención sobre sentir las presencias, esperando que Kara no pregunte nada sobre eso, debido a que eso lo llevaría a tener que decir que él ya sabía su identidad. Él se quedó mirando el cielo, esperando que Kara asimile todo. Entonces, para tu gente solo fuiste un estorbo y por eso te enviaron a la Tierra para conquistarla, todo esto por tener un nivel de pelea bajo, pero gracias a un accidente tu comportamiento cambió, dijo Kara recordando todo lo que dijo Kakaroto. Él asintió. Con todo respeto, qué hijos de perra. Dijo Kara indignada. Sí, una amiga mía también me lo dijo, dijo Kakaroto recordando a Bárbara. Amiga, ¿es alguien de tu mundo? Preguntó Kara. No, es de este mundo, Superman y Supergirl la conocen como Oráculo, dijo Kakaroto. Kara recordó el nombre ese, era quien ayudaba a Kakaroto a enterarse de todo lo que pasaba en la ciudad. ¿Algún poder más que no me hayas mencionado? Dijo Kara, ella había escuchado que tenía super fuerza, super velocidad, el poder teletransportarse telequinesis y que era un peleador nato, de ahí que nadie por el momento lo pudo tocar, el saber pelear era una ventaja. Kakaroto negó con la cabeza. ¿Qué hay con esas transformaciones que dijiste que están selladas? Inquirió Kara, para ella era fascinante el poder que podía alcanzar este sujeto. Así es, fueron selladas por un ángel llamado Daisinkan de mi mundo, todo esto para que no llame la atención de nadie, pero entrenando las iré desbloqueando, dijo Kakaroto. Kara se asombró al escuchar que entrenaba, aun con toda la fuerza que tenía, la pregunta que rondaba la cabeza de Kara en estos momentos era saber hasta dónde llegó el poder de Kakaroto antes de que le sellaran los poderes. ¿Así que entrenas? Preguntó Kara.
Sí, todos los días es gracias a ello y a las enseñanzas de todos mis maestros, que en su entonces pude alcanzar aquel nivel. Siempre hay que querer superarse, si te conformas con algo estás perdiendo, hay que romper todas las barreras que nos frenan, dijo Kakaroto dejando a Kara sin palabras. Cuánta constancia y disciplina, el querer superarse día tras día, pensó Kara con una sonrisa. Ella volvió a concentrarse, ella tenía el tiempo limitado, había alguien que la estaba esperando. Algo que me sorprendió fue ver tu pelea con ese alienígena que te enfrentaste el día de hoy, ¿ese era tu estilo de pelea? Porque nunca lo había visto, dijo Kara. Sí, en mi mundo se lo conoce como el estilo de la tortuga, dijo Kakaroto. Curioso el nombre, mencionó Kara notando todo lo que había escuchado hasta ahora. Faltaban cosas que Goku no mencionó simplemente para que no salgan en la entrevista. Entonces, ¿me crees lo que dije? Dijo Kakaroto. Es difícil de creer, pero tus poderes lo demuestran todo. Me gustaría ver el famoso Super Saiyajin que dice si el Ultra. Intentaba recordar Kara. Ultra Instinto, dijo Kakaroto con una sonrisa. Eso, dijo Kara avergonzada de no recordar. Creo que estaría todo, solo resumiré un poco todo, no contando todo lo que viviste, sino tu llegada, propósito y otras cosas, dijo Kara sonriéndole. La gente no tenía por qué enterarse de toda la vida de Kakaroto. Me parece bien, no me dijeron nunca que me entrevistaría la mejor reportera de la ciudad, dijo Kakaroto, él quería jugar con Kara. Gracias, pero estoy muy lejos de ser la mejor reportera, dijo Kara. Lo dudo, lo haces muy bien, dijo Kakaroto sonriendo. Eres bastante tierno para lo que aparentas, me haces acordar a alguien, dijo Kara algo roja. Kakaroto notó el sonrojo. Así. ¿Y quién es esa persona? Preguntó Kakaroto teniendo dudas. Es un amigo, con un peinado bastante particular, es un amor de persona y si no fuera porque es grande, su actitud indica todo lo contrario. Es algo que lo caracteriza, esa inocencia, dijo Kara. Se ve que te cae muy bien, dijo Kakaroto, él solo quería confirmar algo. Kara asintió roja, desviando un poco la mirada. Kakaroto al ver eso sonrió, ya escucho todo lo que quería. Bueno, espero que te sirva la entrevista, por mi parte me retiro, dijo Kakaroto activando su aura de ki, tenía que llegar rápido a su departamento antes que Kara. Esa es la forma en la expulsa su ki, es asombroso pensó Kara viendo como Kakaroto se perdía en el cielo. Ella ahora tenía que pelearse con su peor enemigo, la redacción para entregar en condiciones su artículo para Snapper, pero antes fue a despedirse de Kat como Supergirl, era lo menos que podía hacer. Ella fue así al balcón de Kat. ¿Va a extrañarlo? Dijo Supergirl. Oh, ¿quién te dijo que me iría? Dijo Kat. Un pajarito, dijo Supergirl. Un avioncito, sí echaré de menos a Katko todos los días, dijo Kat con una sonrisa. La admiro señorita Grant, asusta dejar la vida que conoce, dijo Supergirl. No, voy a dar un paseo a lo desconocido y estoy emocionada. ¿Tienes idea de lo grandioso que es no saber lo que haré mañana? Dijo Kat ilusionada, como nunca antes se la vio. Kara sonrió de verla así. Es emocionante, dijo Kat. Dios, desearía poder hacer eso a veces, empezar desde cero como alguien nueva, dijo Supergirl. Bueno, la vida es larga, y serás muchas personas antes de su fin, y conociéndote cada una de ellas será extraordinaria, aunque no tan extraordinaria como yo, dijo Kat. No, claro que no, eso nunca, dijo Supergirl. Y jamás te dije que me llamo Catherine, dijo Kat. No te diré mi nombre, dijo Supergirl sonriendo. Tenía que intentarlo, dijo Kat. Lo sé, dijo Supergirl riendo. Fue la reportera en mí, dijo Kat. Un suspiro salió de la boca de Kat. Te diría que te cuides, pero parece que alguien ya hace eso por ti, dijo Kat sonriendo. ¿Cómo dice? Inquirió Supergirl. Oh vamos, ¿crees que soy tonta? Vi como Kakaroto te salvaba a ti y a tu primo Superman, creo que tiene una adoración contigo, dijo Kat. Kara se contuvo para no sonrojarse, Kakaroto le hacía acordar a Goku, pero eran dos personas diferentes. Creo que se está armando una historia equivocada señorita Grant, dijo Supergirl. Oh, no, yo nunca me equivoco, dijo Kat mirando por el balcón. Supergirl no respondió. Sé que estarás bien, porque ahora hay alguien que te cuida, pero nunca se está bien precavido, cuídate, dijo Kat.
Igual usted, y vuelva, sé que todos necesitan un cambio, pero, también amigos, dijo Supergirl lista para alzar vuelo. O volveré, lo haré, dijo Kat con una sonrisa, viendo cómo Supergirl se iba. Kara entró por uno de los balcones al edificio, cruzándose con James, el cual estaba con unas cajas en la mano. ¿Qué ocurre?, dijo Kara preocupada. Un nuevo comienzo, dijo James. ¿A dónde irás? ¿Y te irás por mi culpa?, preguntó Kara. No lejos, y no, lo hago por mí, soy el nuevo Kat, bueno no el nuevo Kat, me dio su trabajo mientras está fuera, dijo James. Wow, dijo Kara. Sí, es un gran paso ¿no? Allá hablaré con Snapper si quieres que lo haga, dijo James. Yo lo aprecio, pero sé que puedo hacerlo sola, tengo lo suficiente para romper mis barreras y seguir avanzando, dijo Kara. Ok, no te veo por unos días y ya dices frases motivacionales, es por el chico de tu departamento, ya te tiene como loca, dijo James. No es chistoso, jefe, dijo Kara. Me gusta como suena, dijo James. No te acostumbres, dijo Kara yéndose del lugar. Oficina de Snapper. Snapper estaba leyendo unos papeles, con su cara tan característica, hasta que Kara entró y le arrojó el artículo que había escrito. Menos 500 palabras del ataque de ambos metallos en Metropolis y National City, con declaraciones de testigos, comentarios de fuentes policíacas, más un informe sobre Kakaroto, de dónde proviene, qué hace en National City y sin adjetivos, todo revisado y verificado, dijo Kara, intentando ser lo más dura posible. Snapper vio el artículo y lo devolvió. No trabajas aquí, dijo Snapper ignorando todo. Claro que sí, dijo Kara. No si yo lo digo, dijo Snapper. Lo hará, lea y verá, dijo Kara manteniéndose firme. Snapper tomó el artículo y empezó a pasar páginas de mala gana, ante una cara que se aguantaba las ganas de freírlo vivo ahí mismo. Snapper cerró la carpeta. No perderé mi tiempo, dijo Snapper siguiendo con su lectura. No lo quiere, bien, muchos otros editores sí, y más con la editorial de Kakaroto, dijo Kara agarrando su artículo, saliendo del lugar. Espera, dijo Snapper. Snapper suspiró. No me agrada si nunca cambiara rizos rubios, dijo Snapper pero fue interrumpido. No necesito agradarle, tonto señor, fue el intento de insulto de Kara. Snapper rodó los ojos. Eres tan mala insultando como reportando, vuelve mañana, tal vez pueda enseñarte algo, dijo Snapper volviendo a hacer lo suyo. Kara se aguantó las ganas de sonreír y salió, no sin antes hacer una importante pregunta. ¿Tendré un silla? No, dijo Snapper secamente. Todos estaban despidiéndose de Superman, Jon por fin hizo las paces y le entregó el cargamento completo de Kryptonita a Superman para que lo destruya, si una amenaza grande llegaba a venir, aun contaban con Kakaroto. Superman luego de una linda despedida, tomó el cargamento de Kryptonita y salió volando a Metrópolis, su vuelo fue interrumpido por la llamada de su jefe el señor Wite. Sí, señor Wite volví. No señor, yo jamás volveré a irme tantos días. No, yo jamás insinué que me extrañara, tendré su artículo en un santiamén. Es una unidad de tiempo señor, terminó su llamada Superman, era hora de cambiarse, pero otra cosa más lo detuvo. ¿Unidad de tiempo? Nunca fui bueno con los estudios, me aburren, dijo Kakaroto sonriendo delante de Superman, que se sorprendió de verlo. Kakaroto, ¿qué haces aquí?, dijo Superman. Bueno, sentí tu ki moviéndose a la mitad de la noche y eso solo significa que vuelves a tu ciudad, dijo Kakaroto viendo los edificios de Metrópolis. Superman sonrió, en definitiva Kakaroto le caía bien. Sí, mi ciudad me necesita, por favor ayuda a mi prima en todo, ella aún le queda mucho por aprender, dijo Superman. No te preocupes, eso no lo tienes por qué pedir, dijo Kakaroto con una sonrisa. Gracias Kakaroto, debería de presentarte con Wonder Woman y algunos amigos más, con Batman no lo sé, habrá que esperar, dijo Superman riendo. ¿Wonder qué?, dijo Kakaroto confundido. Superman rió. Descuida, hasta que nos volvamos a ver Kakaroto, dijo Superman despidiéndose. Nos vemos, dijo Kakaroto. Él agarró su móvil para responder unos mensajes. Ya preparé todo para hoy a la noche, no tienes por qué preocuparte, respondió Goku. Goku sonrió y se teletransportó a su apartamento, hoy sería una buena noche.